Bendiciones. Bendiciones, mis amados. Bendiciones, mis amados. Bendiciones. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Aleluya. Estamos en los últimos tiempos. Pusimos ahí el clímax de los últimos tiempos. Oramos a Dios en esta hora por todos los que se conectan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien envió una invitación erróneamente. Gloria a Dios. Aleluya. El clímax en los últimos tiempos. Definitivamente. Queremos dar gracias a Dios en este día y bendecir a todas aquellas personas que reproducen los videos, que le ponen amén, que lo comparten, que están evangelizando con nosotros en la red, que son parte de este movimiento Visión de Reino, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Les habla su líder espiritual de este movimiento, su hermana y amiga Ana. Y quiero compartir en esta hora una palabra que estaba leyendo en Mateo. En Mateo, vamos a buscar Mateo, para la honra y gloria de su nombre. Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria a Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces te entregarán a tribulación y te matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Pero déjame leerte algo de mis notas, en la cual
estaba yo meditando sobre este asunto de los últimos tiempos, porque vamos a ver algunas cosas que Jesucristo estaba hablando a sus discípulos. Dice, en estos tiempos de clímax, ponía yo en mis notas, espiritual, al parecer vamos a ver que el remedio resulta peor que la enfermedad. El clima es una situación que representa un medio hacia un fin, o sea, hacia un desenlace. Es un punto culminante de mucha exacerbación. El enemigo sabe el clima que está profetizado en la palabra, y eso lo acabo de leer en Mateo 24. Y aprovecha para desplegarse rápida y hábilmente hacia sus objetivos de malignidad. Es un tiempo de clímax. Este es un tiempo de recia batalla espiritual en las regiones celestes, que obviamente se están manifestando en lo natural, y lo podemos ver, sentir, y lo estamos viviendo, ¿verdad? El clima de los últimos tiempos es profetizado por Jesús en la palabra. Ya lo leímos, repito, en Mateo 24. Estos códigos de batalla que Jesús nos da, que están en la palabra, Él nos los quiere revelar a nuestro ser, porque no solo se deben quedar en nuestra psiquis, en nuestra mente, y no solamente nosotros debemos saberlo, debemos vivirlos conjuntamente con la revelación del Maestro. Por eso que Jesús hablaba mucho de la oración y de la comunión. Jeremías profetizó y nos dejó la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿por qué Dios va a decir que tú no conoces algo si está escrito? Pero lo que te quiere decir es que la salvación de nosotros va a ser estar agarrado de la mano derecha de Dios. Si usted oye una música rara, no es mía, es de los vecinos, ¿verdad? Para aclaración. Porque dejé un poco la puerta abierta de la habitación donde estoy grabando, del estudio que queda aquí, para que el wifi me entrara, ¿verdad? Pero si oye una música rara, usted sabe que es sábado y la gente... Sí, entonces, señores, eso grande y oculto que Dios quiere darnos está en su intimidad. Y nosotros hemos estado hablando todo el año pasado de que nos preparemos para esa intimidad, para esa limpieza que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y para eso nosotros tenemos que tener una actitud de humildad ante Dios, reconocer su poderío y reconocer que sin Él no lo vamos a lograr, y eso nos va a costar. Vamos a entrar en ciertos procesos, claro, cambios, vamos a entrar en dimensiones. Hemos estado hablando en 3 videos anteriores sobre lo que está hablando Dios del avivamiento, en el cual Él trae a sus hijos en este tiempo conjuntamente con sus remanentes, en donde su presencia llenará toda la tierra. ¿Cuál es su presencia? Su gloria. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de esa presencia y poder palparla en nuestro espíritu, que es lo único que nos va a salvar, porque el Señor nos habla claramente de Mateo 24, en lo cual el hombre y la mujer de Dios, aún así el mundo,
que no esté apercibido de la salvación que viene del Señor, entonces van a estar en serios problemas. La epístola del apóstol Pedro habla de que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tales rugidos están causando conmoción en los cristianos. Y no solamente los cristianos, sino a todo el mundo. Estamos viendo aún que personas que creemos que porque tienen la necesidad no tienen la necesidad de suicidarse, vemos en las redes sociales, y ciertamente no es fantasía, personas muy jóvenes suicidándose y no sabemos realmente porque ni siquiera le dan una carta de qué es lo que le estaba pasando. Solo sus familiares conocen, pero estamos viendo todas estas señales de turbación. Pero mira que nos dice en Mateo 24 que acabamos de leer, Cristo nos resume allí el engaño del enemigo. ¿Cuál es ese engaño? Porque el mismo Jesús dijo que él era padre de mentira, que el enemigo es padre de mentira. Entonces, ¿cuáles son esos engaños? Cristo enumera y dice, habrán falsos cristos, porque nosotros lo acabamos de leer en Mateo 24. Pero recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es esa amedrentación del enemigo en lo cual Jesucristo nos la está revelando también en este pasaje que acabamos de leer? Es que Él hace creer que tú veas normal, que es normal que tú te sientas turbado. Y Jesucristo dice, no te turbes. Y Él dice, ve normal todo. Y túrbate, llora, desespérate, busca una salvación. No te dejes, nosotros vamos a encontrar todo tipo de situaciones que van a hacer creer que es normal que tú tengas que estar estresado, que tú tengas que tener miedo. Pero el Salmo 42 le dice a nosotros, alma mía, no te turbes. El enemigo te dice normal, claro, porque hay alarmas que nos muestran una realidad circundante. Y no la podemos negar, que es una realidad alarmante. Pero recuerda que lo real no es siempre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Otra de las cosas que Jesús nos habla en Mateo es el anuncio de persecuciones, en la cual es por causa de que en los últimos tiempos el que se permanezca firme va a recibir persecución. Y va a pasar como el caso de Noé, que parecía loco y que estaba clavando el arca, y que muchas cosas en las cuales hoy la gente se burla y dice, para los cristianos siempre es el último tiempo. Cada vez que hay un terremoto, para los cristianos es el último tiempo. Cada vez que pasa algo en el mundo, para los cristianos es el último tiempo. Para los cristianos Cristo viene, aunque la gente se burle, aunque la gente se mofe. Ciertamente somos pregoneros de la verdad y de la justicia. Y tenemos que decir en todo tiempo, Cristo viene. Es una lección para nosotros, pero no nos amedrentamos con lo que la gente quiera decir ahora, con lo que la gente quiera decir que ahora corren para Dios. Ahora, cuando estaban en su tiempo no corrían, pero ahora corren para Dios. Hay gente que está diciendo, oh, yo nada más le voy a dar unos meses a esos que corrieron, a esos nuevos convertidos, a esos que están corriendo a las internet,
a esos que están predicando, a esos que ahora son predicadores. Yo nada más le doy unos meses y el diablo se pone a hablar y a hablar y a decirte, a amedrentarte que tú eres un ridículo. Pero Dios te está diciendo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y si bien es cierto que tú estabas saltando unos meses atrás, si bien es cierto que la gente te está dando día y fecha para que tú abandones a Dios, déjame decirte que no será así. Si tú puedes poner tus ojos en el Señor, tú vas a dejar es a esos que están hablando en ridículo. Porque ahora es que ellos están diciendo, mucha gente es enojada con personas que de buen corazón y de buena voluntad están perseverando, están dando un versículo bíblico, aunque sea en las redes, están orando, aunque sea en medio de llanto, aunque sea que tú quieres interceder por otro, pero te acuerdas de tu debilidad, te acuerdas de que también tienes problemas y a veces tienes que soltar la oración intercesora y a veces agarrar la tuya. No importa, Dios te dice, sigue adelante, sigue orando, sigue pidiendo, sigue tocando, no te apartes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de las cosas que Dios nos está hablando claramente es que en los últimos tiempos ciertamente nos estamos preparando para que Jesús venga, para que estemos a cuenta y podamos ser arrebatados. Y si morimos, como dice la palabra, entonces morir en Él. Ciertamente la palabra lo dice, pero nos hace una observación en la cual tenemos que estar claros en que nosotros somos débiles y tenemos que atender a las instrucciones del Maestro. Y Él nos está hablando claro, que no nos desesperemos, que confiemos en Él, que busquemos, que clamemos en su presencia, que no nos debemos llevar por todo tipo de estratagema que usa la persona que pescan en río revuelto, porque mira lo que te dice. Vuelvo a leer, y Jesús le dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces en los últimos tiempos Dios te está diciendo, tienes que tener cuidado, porque si tú te desesperas, hay gente que te puede engañar, te va a hacer creer que es el camino, te va a hacer creer que ahí es la vida, te va a hacer creer que es la verdad. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo yo descubro eso? Buscando a Dios, porque Dios nos da los frutos y los dones, pero necesitamos los frutos para discernir, para probar los espíritus si son de Dios, porque Dios es el que nos da la inteligencia. Dios es el que nos da a través de Cristo su don inefable. En Él están todos los dones y en Él está toda la sabiduría, en Él está todos los frutos, en Él está toda la plenitud. No necesitas nada fuera de Él. En Él estáis completos, dice la palabra. Entonces, si es en Él es el que va a ser tu salvación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú termines los días de tu vida esperando que Él venga, pero termines engañado, termines vituperado, termines turbado, termines cayéndote y parándote, pero cayéndote y nuevamente parándote de caídas nuevas y peores, y eso no te va a favorecer en la vida, porque tú necesitas que otros vean el testimonio de Dios en ti.
Tú eres carta escrita de Dios. Tú eres un testimonio. Por ende, tú tienes que levantarte en fe. Tú tienes que levantarte en Cristo Jesús. Él es el que te va a perseverar. Te va a hacer que tú te levantes y que si tú te caes, pues te caigas en Él. Porque Él es el que te va a justificar, dice la palabra. Pero no podemos estar cayéndonos por el estratagema del enemigo. No podemos estar, hay veces que le dicen a uno, no, si te caes, levántate, sí, pero ¿de qué caída me estás hablando? Caída en la cual yo por mi cabeza dura me caigo, caída en la cual el enemigo me pone cáscara de guineo y me turba y me caigo por la trampa, por no resistir, porque solamente vamos a resistir por causa del evangelio del reino, en el cual tiene poder, en el cual tiene dominio, en el cual tiene verdad. Es un evangelio completo. Tenemos que creer en todo, que ahora en tiempo aún de enfermedad, el Señor nos está diciendo, yo soy tu sanador. Tienes que confiar. No temas a las plagas. No temas. No tocará tu morada. Y si tocare, Dios tiene promesas que es tu sanador. Gloria al Señor. Hay otras cosas que Dios nos está diciendo, en el cual hay personas que han tropezado, han quedado en amargura, personas que han ido hacia atrás. El amor de muchos se ha enfriado, precisamente por el rugido del león mentiroso que es el enemigo, y ha amedrentado a muchos y ha dicho, Dios me ha fallado, esto no era real, el evangelio no es real. Pero dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. Y dice Jesucristo en el versículo 11 que me llama la atención, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Señores, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Hay profetas visitando las naciones, pero ciertamente tenemos que tener el oído apercibido y saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, no aceptarlo como que viene de Dios. Y hay veces que nos visitan profetas a nuestro país y uno se pregunta, no, pero ese profeta está visitando a cierta iglesia. Cuando Dios envía un profeta a una nación, envía un profeta a su pueblo. Ese profeta, de alguna manera, su voz va a salir, porque Dios la pone estratégicamente para que esa voz de ese profeta no solo vaya a X congregación denominacional en Panamá o en Colón, sino que vaya a muchas más. Lo que le quiero decir es que todo lo que viene, que es de parte de profetas que no son de Panamá, pero están viniendo a Panamá, préstele mucha atención. Y lo que no es de Dios, no es de Dios. Y lo que diga que es de Dios, disciérnalo y hágalo. Porque hay cosas en las cuales nosotros no vamos a decir que los profetas no son de Dios. Hay profetas que son de Dios y hay profetas que son totalmente falsos. Pero no porque un profeta sea profeta de Dios, usted va a aceptar todo lo que el profeta dice. ¿Sabe por qué? Porque seguimos estando en vaso de barro. Y en este tiempo de mucha afectación, todo mundo está sujeto a profetizar teniendo en cuenta cierta emoción. Y nosotros nos podemos dar cuenta que hay profetas que empiezan dando la palabra de Dios y después terminan contaminando un poco eso con unas publicaciones que hacen o algún tipo de terminación que hacen en la administración
que tú te pones a pensar y dices, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Ciertamente, sí trae la palabra de Dios, pero muchos se están trayendo juicios sin misericordia. Y el libro de Proverbios habla que Dios no quiere sacrificio, Dios no quiere juicio, Dios solamente, sino quiere misericordia también. Usted tiene que traer las tres, pero Dios más alega es al juicio, pero con misericordia. Entonces, cuando usted ve que alguien trae una palabra que es espada, que solamente golpe, Dios no trabaja con una palabra golpeada. Dios no solo trabaja con el logo, Dios trabaja con el rema. Dios te trabaja con el logo, empieza a darte con la espada, te va a doler, va a partir los tuétanos, va a traerte convicción, pero luego te da el agua, la vida del Espíritu. Eso es misericordia. Entonces, cuando usted siente una palabra muy golpeada de un profeta, ya sea de aquí o un profeta que lo manden de otro lugar a Panamá, vigile si ese profeta está trayendo también misericordia. Si ese profeta solo se queda en palabra golpeada, señores, ese profeta se ha quedado solamente en juicio y no entró en misericordia. Y eso no lo tome totalmente de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que decir, porque hoy ayer nos visitó una profeta de otro país aquí a Panamá. Y cuando vienen profetas de otros países que vienen, usted, ojo, tampoco tome todo. ¿Por qué? Porque hay profetas últimamente que están también dejándose llevar por sus emociones. Todos están siendo turbados por la situación, y a veces hay profetas que se olvidan de la misericordia. Dios está hablando a su grey. Dios trabaja y trae palabra profética, pero también trae misericordia. Cuando Dios le hablaba a Jeremías y le decía a Jeremías, dile a ese rey, Dios sabe, y es un Dios de orden, Él sabe a quién habla y cómo le habla. Pero cuando Dios le hablaba a sus ovejas de Israel, le decía a Jeremías, dile esto, Ezequiel, hijo de hombre, dile esto. Pero también traía el agua. Y le decía, ciertamente sobre ellos amanecerá el sol de justicia. No solamente le decía que iban a ser cautivos, le traía el agua, le traía misericordia. Entonces, ojo cuando viene un profeta a Panamá. Ojo, que no todo lo que dice, lo dice de parte de Dios. Porque si se come una parte, como le pasó al profeta Jonás, entonces no está en amor. ¿Ok? Hay mucha gente que está siendo académicamente formada en el mundo, profeta, gloria a Dios, que están siendo formados, son licenciados ahora en teología, licenciados en derecho, licenciados en contabilidad, y son profetas y son pastores. Nos alegramos en eso. Yo también tengo mi título universitario, lo ejerzo y soy profeta de Dios, predicadora, maestra, evangelista. Y te digo, Dios me usa, pero no permito que nada de esas cosas me alejen del amor de Dios. Dice, ¿qué te separará del amor de Cristo? Nada, ni lo alto ni lo profundo. Y si tú crees que ahora alcanzaste altura, más altura, porque Dios te está permitiendo ser académico, académica, y ser a la vez un ministro de Dios, gloria a Dios por eso. Pero no pierdas el amor, porque nada somos sin el amor, solo címbalo que retumba. Que Dios te siga bendiciendo y comparte esta palabra. Bendecimos al Señor y seguimos orando por ti. Gloria a Dios.